Tome lectura conmigo la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versos 1 al 5, prevaleciendo unidos en la intercesión. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodien, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí tenemos un ejemplo de oración de intercesión. Oramos. Padre eterno, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra que hemos tomado lectura. Ahora, Señor, concédenos la oportunidad de aprender, de conocer, Señor, tu palabra para nuestro fundamento de vida espiritual. Te rogamos, Señor, que esta palabra trascienda en enseñanza, en formación para nuestra vida cristiana. Que podamos desarrollar vida de piedad con oración, con ayuno, con clamor, con vigilia, con lectura de la palabra tuya, Señor, con altares de familia para la gloria de ti. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, estén cómodos, tenga la bondad. Prevaleciendo unidos en la intercesión. El libro de los Hechos de los Apóstoles que tomamos lectura es un libro de historia de la iglesia. Como tal, se escribe los acontecimientos que la iglesia del primer siglo realizó, direccionado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es historia, lo que significa es real. Es un acontecimiento real suscitado con los primeros creyentes de la iglesia cristiana. A esa iglesia se le llama la iglesia primitiva, porque es la primera iglesia. Está en el tiempo. El Señor Jesús nace aproximadamente un 4 años antes de la era nuestra. El año 6, 4 antes de la era nuestra. Y muere aproximadamente por el año 27 de la era nuestra. Y luego que resucita 40 días, se presenta con pruebas indubitables a su iglesia, comisiona y se va hacia los cielos aproximadamente en el año 27 de nuestra era cristiana. La iglesia se presenta públicamente en el aposento alto después que el Señor les encomienda y les dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. Sigue siendo el año aproximadamente 27. Eso significa que data para la iglesia cristiana del primer siglo la carta de presentación de Hechos de los Apóstoles. El acta de presentación está por los años 27 de nuestra era cristiana. Si Dios lo permite, nos aproximamos al año 2027. Cuando eso suscite, vamos a celebrar 2000 años
de la iglesia cristiana sobre esta tierra. Démosle la gloria a Dios. Se decía siempre, aproximadamente, vamos a los 2000, cuando era el año 1990, 95, el 2000, pero todavía no. Ahora que tiene el dato, ahora sí podemos suscribir que estamos a punto de cumplir 2000 años como iglesia cristiana sobre esta tierra. Sobre esta base se fundamenta Hechos de los Apóstoles, que se llama Actos de la Iglesia. Y en los Actos de la Iglesia, de la persecución que vivieron nuestros primeros creyentes, el capítulo 12 nos dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Jacobo es el hermano de Juan, es su hermano mayor. Forma parte de los 4 primeros discípulos pescadores llamados por Cristo Jesús a convertirse en discípulos. Pedro y su hermano Andrés, pescadores. Jacobo y su hermano Juan, pescadores. Son los primeros 4 discípulos. Y uno de los primeros discípulos en morir se convierte Jacobo. Se le llama en sus nombres Jacobo, Santiago, Jaime el Justo. Jacobo, Santiago y Jaime es el mismo nombre. Entonces, aquí miramos a Jacobo, que es el primero de los discípulos que muere. Recuerden que el primer mártir de la iglesia es Esteban, pero Esteban no es discípulo, es seguidor de Cristo, se convierte en el primer mártir. ¿Qué es un mártir? La palabra en griego es martureo, y cuando se dice martureo quiere decir mártir, el que da su vida por la causa de Cristo. Quien da su vida por causa de Cristo se convierte en mártir. Los mártires de la iglesia del primer siglo decían estas palabras: si Cristo dio su vida por mí, ¿qué me impide a mí dar mi vida por Cristo? Eso es un mártir, martureo. Y eso es Esteban. Pero acá el que está dando su vida también por la predicación de la palabra es uno de los primeros 4 discípulos, llamado Jacobo, hermano de Juan. Su hermano menor Juan se quedaba sin su hermano mayor Jacobo, que por cierto era un hombre muy dedicado a las cosas de Dios y se conocía como columna de la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo. Cada uno de los llamados por Cristo Jesús tienen un papel y una función a desempeñar importantísima. Pedro, el primer pastor de la iglesia, es a quien se le encomienda la iglesia. ¿Quién? El Señor Jesús. Cuando Él le dice: pastorea mis ovejas, Pedro, las vas a pastorear tú. Se convierte en el primer pastor de la iglesia cristiana. No en el primer papa, no. El término papa, de latín, que quiere decir padre de la iglesia, no es Pedro, sino un pastor, el que apacienta las ovejas. Y también, luego que administra el grupo de pastores que van formándose y los cuidan ellos, Pedro se vuelve un obispo, que quiere decir el que está al cuidado de otros que ejercen la vida pastoral. Y dice que el obispo sea esposo de una sola mujer, irreprensible, y que tenga a sus hijos en sujeción. Son las características para el obispo. Cuando alguien toma y dice: Pedro es el primer obispo y también es el primer papa de la iglesia cristiana, está totalmente errado a la historia sagrada de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia registra que Pedro es casado. Cuando el Señor visita la casa de Pedro, encontró que su suegra estaba con fiebre, estaba muy enferma, y cuando llega a su casa
se le solicita al Señor que sane la enfermedad que tenía la suegra de Pedro. Al instante el Señor se acerca, la toma de la mano, le da palabras de aliento y la sana inmediatamente. Inmediatamente la suegra de Pedro servía y atendía a la mesa donde estaba el Señor Jesús. Cuando se dice suegra es porque es casado, tiene esposa, tiene hijos, y así es el ejercicio de la vida ministerial pastoral. Lo que pasa es que edictos y posiciones y costumbres de las personas, formando la interpretación de la iglesia y de la religiosidad, más adelante dijeron en términos religiosos que los pastores sean solteros como Jesús o como Pablo, y vamos a prohibir casarles, que no se casen. Cuando hicieron ese edicto dentro de la posición religiosa, en vez de fortalecer la posición cristiana, se salieron de las líneas cristianas y se fueron a sus propios criterios de personas y religión. Y es allí donde Pablo, después que llega a esta hermosa iglesia como maestro apóstol, dice: en los postreros tiempos, en otros tiempos, más adelante del mismo Pablo que escribía, van a llegar tiempos peligrosos, donde se levantarán hombres corruptos de su propio entendimiento y prohibirán casarse. Él advierte que eso iba a suscitar. La carta del apóstol Pablo, en la primera y la segunda a Timoteo, forma pastoralmente el maestro Pablo a su estudiante Timoteo, la carta de Tito, y allí se registran encarecidamente las características de quién es un pastor, quién es un obispo y cómo se ha de ejercer la administración de la iglesia con los creyentes, que somos la iglesia del Señor. Esto es importante que usted conozca en esta escuela dominical para poder determinar entonces que la historia sagrada de la iglesia está en Hechos de los Apóstoles. ¿Quiere usted estudiar cómo fue la primera iglesia? A estudiar Hechos de los Apóstoles. El escritor es un griego y este griego es médico, el médico Lucas. Este médico escribió el primer tratado a Teófilo, que es el Evangelio según San Lucas, y el segundo tratado a Teófilo, que es Hechos de los Apóstoles. El nombre Teófilo es un nombre interesante. Es griego el nombre, pero se dice que él era romano. Y siendo un mercader importante de negocios, hombre rico, quería conocer quién es Cristo Jesús. Y el que se había convertido al cristianismo, siendo gentil griego que era Lucas, Lucas le dice: yo te voy a describir cómo es la vida del Cristo. Y le escribió Evangelio según San Lucas. Luego que termina de estudiar el Evangelio de San Lucas y es tocado el hombre rico Teófilo, que en griego quiere decir teos, Dios, filo, cariño o amor. El nombre Teófilo es el que tiene amor, cariño por Dios. Su nombre representa que este hombre tenía amor por las cosas de Dios. Siendo gentil, romano, rico, adinerado, dijo: yo quiero aprender acerca del Cristo, enséñame, médico. Y le escribió aquel tratado. Luego que aprende de quién es Jesús el Cristo, le dice Teófilo: ¿qué más tienes para enseñarme que debo aprender? Es la forma de evangelizar por la literatura escritural. El hombre rico, importante, adinerado, va aprendiendo el evangelio, leyendo el mismo, investigando, y luego le escribe Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia. Le dice: te voy a escribir los acontecimientos de la asamblea llamada la iglesia, a la cual tú gustarías en tu decisión de formar parte. Y le dijo: sí, escríbeme. Cabe señalar que los pergaminos que se escribían en aquellos días se tomaban de cueros consagrados de los animales, y tratar los cueros o las pieles era para gente rica. Un libro o un rollo
que se extendía por 20 metros de largo y 25 centímetros de ancho. Tener un rollo de eso solo lo podían tener los ricos. Y Teófilo era rico. Y Teófilo pagó la elaboración de esos rollos de libros. ¿A quién? A Lucas, porque él tenía para pagar, porque él era rico. Y es a él a quien le escribe: oh Teófilo, San Lucas, oh Teófilo, Hechos de los Apóstoles. Pero a partir de él, la inspiración de Dios permite que llegue esta palabra santa a todos los pueblos del mundo. Dele la gloria, la alabanza y la adoración a él. Un aplauso al Señor, que permite la inspiración y que permite que la palabra permanezca, hermanos, y llegue a nuestros días. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted, estimado amigo que está con nosotros y está por las redes también, se preguntan y dicen: ¿no son ustedes el pueblo evangélico un pueblo que carecen de cultura y educación? Tenemos que decirle que está su concepto equivocado. Los escritores de la Biblia son sabios, y otros, siendo granjeros, campesinos, son inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que lo que se escribe es el pensamiento de Dios para la revelación del hombre. Y entre los escritores habían sabios distinguidos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio del Antiguo Testamento. Lo escribió el sabio Moisés. ¿Cómo será de sabio que él 40 años vivió en el palacio de Egipto, siendo hijo de la hija del faraón, y la mejor educación que se brindaba en aquellos días del imperio primero del mundo, que era Egipto, se la concedieron a Moisés? 40 años de formación para convertirlo en un gran escritor y sabio. Dios tiene propósitos con todos nosotros. Dele la gloria al Señor. Y de ese sabio se escribió el Pentateuco. Bendito sea el Señor. Y acá en el Nuevo Testamento que estoy tomando, este es un hombre entendido, inteligente, sabio en las ciencias médicas, y escribe 2 tratados, San Lucas y Hechos. Luego, las 13 cartas que va a escribir otro sabio llamado el Rabí o Raboni Saulo de Tarso, convertido en San Pablo, va a escribir, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, 13 libros o 13 cartas. ¿Puede alguien tratar de insinuar y decir: no, esa escritura es de personas que ignoran, o que suelen decir ignorantes? Y la palabra significa ignorar recursos de conocimiento y instrucción. Sin embargo, la palabra del Señor que viene a nuestros días es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dele aplausos al Señor, la gloria, la alabanza, adórelo a Él, porque Él es digno de suprema alabanza. Gloria a Dios. Con esta introducción, lo que he manifestado es acerca del libro, su manera como se escribe, y para tener nosotros confianza y seguridad que lo que leemos es fidedigno, es importante y es historia. La forma de escribir Lucas, Hechos de los Apóstoles, es a través del género literario llamado narración o la narrativa. Es un género literario que permite escribir en narración los acontecimientos que Dios quiere que sean narrados. Y aquí estamos en el capítulo 12, versículos 1 al 5, donde el verso número 5 es clave en nuestro tema: prevaleciendo unidos en la intercesión. Base bíblica, el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, los creyentes de la misma fe, la asamblea de creyentes de la misma fe, la comunidad de creyentes de la misma fe, eso se llama iglesia, o en el griego eclesia.
Y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se llama intercesión. Interceder quiere decir rogar, suplicar, pedir por otro. Escribid por favor eso para que quede claro que es interceder. Interceder es rogar, suplicar, pedir por otro. Cuando uno hace eso, está intercediendo. Y algunos podemos ser expertos en interceder. No nos gusta pedir para nosotros. Nos da pena, vergüenza. Nos sentimos mal cuando tenemos nuestras propias necesidades y queremos suplirlas. Más vamos directamente a Dios y decimos: Padre, tú conoces. Pero cuando vemos que hay alguien necesitado y vienen hacia nosotros y decimos: podemos interceder, podemos pedir para otro, y decimos: vamos, hagámoslo. Sí podemos. Para otros sí pedimos. Y pedimos comida, ayudas, medicinas, sugerencias, favores. Estamos haciendo intercesión. Y en el campo espiritual sí hay intercesión cuando hacemos oración por otros. Que lo ayude a mi familiar, parientes, amigos, que me lo ayude el Señor. Y suplicamos y rogamos: por favor, Señor, ayúdalo, socórrelo, sánalo, Señor. Y sentimos como en nosotros mismos que nos duele, como que nosotros no tenemos, como que no podemos, como que estamos impedidos, y entramos en un clamor, en una rogativa, hasta ver el favor de Dios. A eso se llama prevaleciendo en la intercesión. Prevalecer significa entonces mantenerse, no moverse, estar firmes. Eso es prevalecer. Está unido a otro sinónimo de palabra que es permanecer también. Permanecer es no moverse de donde está. Y la palabra permanecer va a perseverar. Prevaleciendo, perseverar. Una de las características del mensaje cristiano de Cristo Jesús para anunciar el final de todos los tiempos es: y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Del día que aceptó a Cristo Jesús, ¿cuánto usted persevera? Perseverar es mantenerse. La primera oración que tiene que medir y recordar como tiempo de su fe es la oración de aceptar a Cristo como Salvador personal. Os invito a hacer un ejercicio de pensamiento y diga: ¿cuándo yo hice esa decisión de fe? Piénselo, ¿cuándo hizo la decisión de fe? Algunos van caminando ya tiempo en el evangelio y se les hace esa pregunta y dice: yo estoy viniendo a la iglesia, pero hasta ahora no he hecho esa oración. ¿Y por qué no la habéis hecho? Porque no me la han enseñado, porque no sé cómo hacerla. La primera oración es recibir a Cristo como Salvador personal en nuestras vidas. Es declarar que Jesucristo es el Señor y Dios de nuestra vida. Es aceptar lo que Cristo hizo en el Calvario, y a partir de ello decimos: Señor, yo acepto que tu sacrificio en la cruz del Calvario, tú moriste por mis pecados, y los acepto, Señor. Te conviertes en mi Salvador y te recibo como mi Salvador personal. A partir de esta hora y hasta siempre te declaro mi Dios, mi Señor, mi Salvador, a quien yo tengo que servir y adorar toda mi vida. ¿Quién dijo eso? Dele la gloria a Dios. Algunos temprano lo hicimos eso, cuando éramos niños.
cuando nuestros maestros de escuela dominical nos dijeron: disculpa, niño, tú has recibido en tu corazón a Jesucristo como tu Salvador personal. No, maestra, no sé cómo es aquello. Oh, entonces te voy a explicar. Nos explico así como lo estoy haciendo yo. ¿Y qué más tengo que hacer? Dobla tus rodillas. Yo voy a orar por ti para que aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal. Y a partir de ese momento se inscribe el hecho histórico que está comenzando el camino de fe. Así que registre ese momento y ese tiempo. ¿Por qué? Estamos hablando de un libro de Hechos de los Apóstoles histórico, y hablemos de tiempo, porque los elementos de la historia son tiempo, lugar, personaje y acontecimiento. 4 elementos para la historia: tiempo, lugar, personaje y acontecimiento. En ello de la historia está usted también, por la gracia de Dios. Escriba su día de la decisión de fe. Luego le dijeron: necesitas ser bautizado para nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Eso manda la palabra de Dios, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas a partir de Cristo Jesús. ¿Quién quiere una vida nueva? Una vida nueva, una vida nueva. ¿Quién quiere sepultar el pasado de dolor, de tristeza, de tiranía, de vejaciones, de insultos, de peleas? ¿Quién quiere sepultar ese pasado de pecados que se ha cometido? En la posición cristiana se sepulta el pecado en las aguas bautismales. Y cuando se bautice en las aguas bautismales, comienza una vida nueva. Si usted y yo somos bautizados, no se levante de esa tumba donde lo sepultaron, porque si se bautiza y vuelve a transitar en el viejo hombre y la vieja mujer, entonces no ha sido sepultado en la sangre de Cristo. Los que hemos sido sepultados en la sangre de Cristo ya no tenemos relación con el mundo y el pecado, porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. La gloria, la honra, la alabanza. Sí, lo vienen a buscar para llevarlo a bailes, convites, borracheras, a invitarlo a pelear, a hacer negocios fraudulentos, y uno dice: no. ¿Y por qué no? Si lo puedes hacer, si tú nos enseñaste, si tú lo diriges. No, es que el tal ya murió. ¿Cómo que ya murió si te estoy viendo? Sí, me estás viendo, pero este que estás viendo ya no es el mismo. Es la nueva creación que Cristo ha hecho. Es el hombre nuevo que Cristo ha hecho. Ya no hay cómo. Ya no estoy para eso. ¡Gloria a Dios! Nació de nuevo por el poder de la palabra y el Espíritu Santo de Dios en el bautismo en agua. Y cuando ingrese a esas aguas bautismales, ¿qué nombre tienen que invocarle? Oh soberano Dios, cuando va ingresando a las aguas bautismales, tiene que oír bien, porque tomando a Mateo 28:19, que dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el texto original de Mateo, escrito en arameo, Mateo nunca estableció en su escrito los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. A eso se le llama añadidura, verso espurio, que es un añadido. Cuando se escribió en arameo, la escritura dice: bautizándolos en mi nombre. Por eso Pedro, en Hechos de los Apóstoles 2:38, dice: así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y reciba el don del Espíritu Santo. Dele la gloria al Señor, la alabanza. Alábelo, glorifíquelo al Señor. Exprese la gratitud y la alegría. ¿Por qué en Hechos de los Apóstoles, en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, no hay bautizos con títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo? No hay.
Los bautizados de Jerusalén, 3,000 en el nombre de Jesucristo. Los de Samaria, que no es pueblo puro, sino mixto, bautizados en el nombre de Jesús. Los de la casa de Cornelio el romano, bautizados en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo. Los de Éfeso, ciudad de Asia Menor, gentil, bautizados en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo. El mismo Pablo, que relata su conversión y testimonio de fe, dice que el predicador le dijo: ¿por qué te detienes, Saulo de Tarso? Si has sido lleno del Espíritu Santo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. Invoque el nombre de Jesús y verá que es maravilloso. Diga: hay poder en el nombre de Jesús. Hay todo poder en el nombre glorioso de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Allí tiene su bautismo en agua y quiere decir testimonio público, que ahí empieza como cristiano. Amigos que estáis escuchando la palabra de Dios, ya llevan algún buen tiempo, están arreglando las vidas porque necesitan arreglar su vida para ser bautizados. No se puede bautizar personas que no están casadas porque están en un acto de fornicación, y no hay que bautizarlos para volverlos a tener en fornicación. El Evangelio del Señor dice: haced todo decentemente y con orden. La vida de cristiana es una vida de santidad, apartados, separados, consagrados. Para bautizarlos a una pareja que conviven, que tienen hijos, hay que conocer si están casados, porque al estar casados, el uno para con el otro se han dado en santidad, que quiere decir se han separado para ellos como pareja. Tanto jueces y la iglesia tenemos la declaratoria del matrimonio que proviene de Dios y la promesa de juramento de la pareja en los votos matrimoniales. Prometes o juras, quiere decir promesa. Prometes tomar a esta mujer como tu única y legítima esposa. Escucha esto: renunciando a todas las mujeres que te pueden estar invitando a que contrates su corazón, sentimientos, gustos, y que te pueden llevar también a un acto pecaminoso. Y aquel hombre que se va a casar dice: sí, lo prometo delante de Dios y de la iglesia. Oh, Dios mío, hizo la promesa. Eso se llama un juramento, y eso lo hace en santidad, y tiene que guardarse en santidad. Y a la esposa se le pregunta de la misma manera, y ella dice: sí, entonces yo los declaro esposo y esposa hasta que la muerte los separe, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Es las solemnes palabras de la Biblia, la palabra de Dios para el matrimonio. Ahí tenemos a candidatos a una hermosa vida, la vida cristiana, si ellos han llegado así. No así con los solteros y solteras que no tienen ningún compromiso, que toman la decisión de fe y dice: yo no tengo nada que me impida, voy a las aguas bautismales y aquí comienzo mi vida de fe. Ahí está su vida de fe. Gloria a Dios. Es el inicio entonces de su fe, y a partir de allí permanezca. No camine unos meses y luego comienza a copiar las mismas actitudes de engaño que el enemigo le guarda allí en su corazón. Y no se deje influenciar del enemigo. Permanezca fiel en el nombre glorioso de Jesús. Aquellos que ya llevan años, por favor, dice la palabra del Señor: ya tienes años, ya estás creciendo en la fe. ¿Cómo es posible que se te esté diciendo a ti las mismas recomendaciones que se les dice a los que comienzan primero? Ya es tiempo de que madures en la fe, de que dejes de ser niño en la fe.
un niño en la fe mira que alguien le queda viendo mal y se pone incómodo y dice: me está viendo mal, me están haciendo malas caras. Y así se ponen muchos creyentes. Yo me voy del templo porque me quedan viendo mal. Yo me voy de esta iglesia porque no me dan la mano. Yo me voy de esta iglesia porque a mí ninguna canasta de amor me están ofertando. Ni siquiera me hacen una oración por mí. No, yo me voy de la iglesia porque no me aman, porque no me quieren. No te vayas de la iglesia del Señor. ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde puedes acudir si solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna? Dele la gloria al Señor, la alabanza y la adoración a Él. Permaneciendo entonces en la iglesia, vamos a estar unidos en el cuerpo de Cristo, que es la asamblea de otros hombres, mujeres que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador personal y nos constituimos en miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y el cuerpo de Cristo tiene que estar unidos en oración. Unidos. Cuando hay una convocatoria general como esta de ayuno y oración, aquí estamos, pastor, aquí vine a ayunar. No puedes escuchar que hay proclamas y convocatorias y tú te haces a un lado. Ten cuidado de la vida de fe. No juegues con las cosas de Dios. Si te invita a que te consagres, únete a la consagración. Porque si no te unes a la consagración, estás corriendo peligro. Vamos a la intercesión y la oración. Vamos al ayuno. Vamos a la vigilia. Vamos al discipulado a aprender palabra. Mira por favor la Biblia lo que dice en Isaías. Cuando Isaías dice que deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Si antes teníamos escenarios donde tú y yo acudíamos horas y horas de vicios, de juegos desordenados, varones que me escucháis, ¿cómo podéis llenar todos esos espacios que antes los tenía sin Cristo? Ahora la Biblia dice: dejaste de hacer lo malo, ahora aprende a hacer lo bueno. Aprender a leer Biblia, aprender a escudriñar las Sagradas Escrituras, aprender a cantar un coro, un himno, aprender a seguir la letra de una alabanza para el Señor, aprender a caminar a la iglesia, al templo, aprender a caminar a un barrio, aprender a orar, aprender a ayunar, aprender a ponernos de rodillas, a levantar manos, a aplaudir. Hay que aprender a ser fieles delante de Dios en toda la extensión de la palabra, porque es la nueva vida que tenemos en Cristo. Si ahora nos gozamos en esta tierra celebrando culto al Señor, nos vamos a gozar en los cielos alabándole a Él. Pero si ahora no sabe orar aquí en esta tierra, no sabe disfrutar del culto en esta tierra, obvio que al estar por un momento en la patria celestial no va a ser de su ambiente, no lo va a hacer. Por eso hay un registro de una parábola del Señor que dice que un hombre entró en la fiesta sin vestido de boda y rápido se dieron cuenta que estaba allí y dijeron: oye, amigo. No le dijeron familia, no le dijeron hermano, le dijeron: oye, amigo, ¿qué haces aquí? Y dice: estoy en esta fiesta. ¿Y quién te invitó? ¿Por qué no estás vestido de boda? Porque yo no soy parte de los invitados a esta boda. Entonces le dijeron: sacadlo de aquí, porque este no ha sido invitado a las bodas. Hermanos, iglesia del Señor, todo lo que aprendemos para permanecer es porque esta iglesia no es de esta tierra. Esta iglesia se va a las bodas del Cordero, allá hacia los cielos. Pero hay que estar vestidos de bodas, y el vestido de boda no hay que mancharlo, hay que llevarlo a la altura de lo que Él quiere. Permanece, permanece, permanece unido a Cristo Jesús. Y ahora hay que permanecer, hermanos, unidos en la oración. ¿Quién levanta sus manos a Él y comienza a orar por un hermano, por una hermana que está enfermo, que está delicado, por tu familiar, por tu pariente? Levanta esas manos, comienza a adorar y adorar a Dios.
porque Herodes echó mano de algunos de la iglesia y los maltrataba. Pero no contento, Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Levanta tus manos y ponte en protección, porque aquí Herodes representa el enemigo. Aquí representa el espíritu del enemigo. Algunos de los hermanos los está maltratando. En el trabajo te están diciendo malas palabras para sacarte de tu posición cristiana. Te están maltratando porque se están burlando de ti, hombre y mujer cristiano. Te están maltratando y queriendo hacerte bullying en la escuela, queridos niños, en los colegios, queridas señoritas, y te está poniendo mal. Ahí llegó la hermanita, ahí llegó la piadosa, y te pone mal a ti todo eso. Y te están diciendo, llegó el pastorcito, mírenlo. Y te ponen en situaciones que te están maltratando y te están inventando un sinnúmero de argumentos falsos para sacarte del trabajo. Hombre cristiano que me oyes, mujer cristiana, se han levantado contra ti testigas falsas que están diciendo maldades, pero tú persevera, pero tú unida en oración, pero la iglesia unida en oración en el nombre de Jesús. Pero no contento con maltratar, el espíritu de Herodes toma y mata a Jacobo, hombre piadoso, hombre pilar de la iglesia en fe. Así es el enemigo. Busca destruir la vida de un pastor, de un obispo, de un diácono, de un servidor. ¿Sabes que cuando tenemos una vida de piedad, el enemigo nos tiene en su lista? Pero dejémoslo que Él nos tenga en su lista. Él nos tiene en su lista, pero nosotros estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dele la gloria a Jesús. Él nos tiene en su lista para quitarnos la corona de vida eterna, pero nosotros estamos inscritos en el libro del Cordero. Dele la gloria a Dios, la gloria a Dios. Y viendo que esto hacía de mucho agrado a los judíos o a los israelitas, procedió a prender también a Pedro. ¿Quién es el líder de todos estos y que están llorando a este Jacobo? El líder ahora se llama Pedro, Simón Pedro. Sí, vamos a buscarlo y a tomarlo prisionero. Y lo encontraron. ¿Tú eres Simón Pedro? Sí, yo soy Simón Pedro, el que predica de Jesús el Cristo. Sí, Señor, Él mismo. El que se le llama el pastor de estas ovejas. Sí, el mismo. Te tomamos prisionero. Era tan importante la vida de Pedro para el imperio romano y los judíos de Israel, que dijeron: este es un hombre muy peligroso, hay que ponerle una custodia. Y le pusieron una custodia de 4 grupos de 4 soldados cada uno, 4 por 4, 16. Cuando se hacen estos grupos, son los mejores gladiadores de Roma. Estos grupos no son soldados comunes, son gladiadores que están dispuestos a que si alguien viene por su preso, ellos se enfrentan, pero no dejan sacar a su preso. Roma dispuso esa orden y los israelitas, judíos contentos, dijeron: ya tenemos a Pedro. Y lo guardaron en una prisión y lo pusieron allí entonces custodiado por 2 soldados, uno a cada lado. ¿Cómo puede escapar un hombre así si todo está en círculos cerrados de seguridad? Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es posible para Dios. Si alegorizamos este concepto, ¿a cuántos de nosotros nos quieren encerrar con brujerías? Nos han echado elementos para hacernos daño. En otro lugar yo salía del templo y cuando salía hacia la calle principal, incluso estaban al frente unos vecinos que me dijeron: vecino, cuidado, pastor, cuidado. Y yo dije: ¿cuidado de qué? Mire, pastor, en su puerta era
una rata muy grande, abierta su vientre, con hierbas diferentes, con sal, con especies, con un olor que emanaba muerte. Y me dijo: ni lo mire ni lo toque, pastor. Como que los hubieran dejado allí para ver cuál iba a ser mi proceder los vecinos. Y yo le dije: ah, vecino, esta basura que han botado aquí en la puerta, ¿no? Dice: pastor, es brujería. Sí, pero la basura va a donde tiene que ir, al tacho de basura. El recipiente de basura estaba más allá. Yo tomé esa funda que tenía todo eso hecho para nuestra casa, este es su servidor. Y entonces, al tomar eso, le dije: en el nombre de Jesús de Nazaret lo tomo. Y no tienes poder sobre mí, porque la palabra de Dios dice: y en mi nombre echarán fuera a los demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán en sus manos cosa mortífera y no les hará daño. Si era mortal para otros, pero su iglesia está cubierta con la presencia de Dios. Y acudí los metros que era hasta el tacho de basura grande y lo boté, y los vecinos me quedaron mirando y dice: ¿y usted tranquilo, pastor? Claro que sí, tranquilo, porque no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Pero saben que semanas después, así mismo me levanté temprano y fatídicamente, antes de llegar a la misma puerta principal, nuestras dos mascotas, unos hermosos perritos que teníamos de la casa de nosotros, los habían envenenado y estaban muertos, uno a continuación de otro. El enemigo no se cansa con hacerte males y daños, porque no quiere hacerte daño a las cosas, los objetos y los animalitos, las aves que se mueren de vosotros, las plantas que se destruyen, los males que quieren. Ellos quieren llegar a nosotros, pero como no pueden llegar a nosotros, tienen que llegar a lo que rodea a nosotros. Fue fatídica esa mañana porque esos animalitos son parte de nosotros, lo eran. Y al verlos muertos, entendimos claramente que era la venganza de estas personas haciéndonos daño. Letreros que decían: váyanse del barrio, no los queremos más. Papeles y panfletos diciendo: salgan de aquí, bullosos y escandalosos, no los queremos aquí, váyanse. Pero uno volviendo al púlpito a decir: de este tabernáculo de techos metálicos y estructura metálica, aquí se levantará un edificio para glorificar el nombre de Dios. Y punto. Gloria a Dios. Hoy se levanta un lindo templo por la gracia de Dios allí en esa parte de la serranía ecuatoriana. Y donde vayamos, en el nombre del Señor Jesús, con mi esposa y con la familia, seguiremos unidos en oración, clamando y diciendo: no tenemos por qué temerle a las amenazas de Herodes, no tenemos por qué temerle a los maltratos que quieran hacer con nosotros. Y aun cuando la vida nos golpea tan duro con la muerte, mis ojos están puestos en Cristo Jesús, el Señor eterno y glorioso. Alábelo, glorifíquelo y exáltelo a Él. No quites la mirada de Cristo por las cosas que pasan, por el dolor que nos produce. Duele, lastima, sí, pero vamos hacia adelante con la ayuda de Dios. Después de esos acontecimientos se suscitó algo maravilloso. Una familia llegó en la noche y en ese tabernáculo abierto así llegó
como aerobán, un bus pequeñito, todos desesperados. Bajó el padre de familia y rápidamente se acercó hacia mí y me dijo: pastor, pastor, somos una familia que vivimos en un cantón cercano aquí a ustedes. ¿Sabes? Hemos llevado a nuestra hija a curanderos, a hechiceros, y nada han hecho por nuestra hija. Y aquí la tenemos, sus ojos desorbitados, la señorita que estaba ahí en pie. Aquí la tenemos, pastor. Te la hemos traído porque dices que si ustedes oran va a quedar libre. Le digo: ¿y qué hace ella? Dice: ya estamos muy mal. Nosotros vivimos en un segundo piso, y la chica, cuando le toma el espíritu de maldad que tiene, la hace golpear contra las paredes, le hace dar golpes contra las paredes. Eso lo registra la Biblia. Identificaba entonces que era un espíritu inmundo de demonio. Y luego, ¿qué más hace? Dice: nos fuimos a trabajar el campo porque hay que estar con ella, y mientras trabajamos el campo hacemos los orificios en la tierra para la siembra de arbustos y todo. Y ese espíritu malo la toma y la hace que en una fuerza violenta de cabeza la entierra allí, y comienza a tratar de sepultarse, pastor. Es muerte, muerte. Y esto se pasó. Me contó a tiempo seguido. Dice: en estos días, la semana pasada, estábamos en la sala y ella fue tomada ese espíritu malo. La ventana y la puerta del balcón estaban abiertas. Ella pasó volando por la puerta del balcón y cayó allá, estampida en un auto. Cayó desde el segundo piso. No murió porque la tenemos con vida, pero ese espíritu hace mucha maldad. ¿Pueden ustedes orar por nuestra hija? Nos detuvimos y toda la iglesia nos unimos en la oración en esa noche. La chica estaba allí, la invité a estar de rodillas, sus ojos desorbitados, como que desde lo profundo gritaba: libertad, quiero libertad de estos demonios. Cuando invoqué el nombre de Cristo y le impuse en el nombre glorioso de Jesucristo su liberación, estrepitosamente se movió y quedó desmayada. Y al quedar ahí desmayada, ellos se asustaron. Predicador, pastor, ¿qué le hiciste? ¿Qué pasó? Le dije: cálmese. La Biblia registra que cuando hay liberación se quedan así dormiditas. Déjala que se levante y verás que ya sus ojos no van a estar como están, porque en el nombre de Jesús hay poder. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Se levantó, se la di a su padre, a su madre. Estuvieron en el culto gozosos y se fueron. A la semana siguiente vinieron todo ese carro completo, llenos, con otros vecinos más. Y la chica, que era la enferma y la llevada de demonios, estaba sentada adelante, bien vestidita, en su juicio cabal, bien bonita. Y yo la he quedado mirando y digo: lo que la Biblia dice. Cuando hay liberación, vuelve la capacidad del raciocinio, vuelve la capacidad de la lógica y del pensamiento. Me dijo: hola, pastor. Y yo al principio digo: ¿dónde está la chica? ¿Dónde está la niña? Y ella me dice: aquí estoy, soy yo. La iglesia nos gozábamos esa noche mirando la gloria del Dios eterno y todopoderoso. Nos gozamos porque esta palabra es verdadera. Esta palabra es verdadera. Es verdadera. Es verdad. Recordar a mi suegro, pastor Obdulio, al mirar lo que realizaba, su vida de piedad, de oración y de ayunos, de la cual esa escuela se impactó para conmigo, y aprendí a orar y ayunar al lado de él. Pero en medio de eso
Un día me dijo: Eduardo, venga, lo invito a ayunar. ¿A qué horas empezamos? A las 4, Eduardo. A las 4, suegro. Bueno, ya voy detrás de usted. Él se levantó a esa hora y de la casa pastoral se fue al templo. Después de él llegué yo, y cuando llegué estaba de rodillas. Oré de 5 a 6, me puse en pie y miré que él seguía orando y no se levantaba, y lo escuchaba y seguía orando. Leí la palabra de Dios, hice unos apuntos, volví a doblar mis rodillas, volví a levantarme y él seguía orando. Así hasta que llegó las 2 de la tarde. Habían pasado más de 7, 8 horas de oración y él de rodillas nunca se levantó. Cuando se levantó al término de esas horas, se acercó y me dijo: Eduardo, yo estaba de rodillas ya, levántese, aquí viene por lo que vamos a orar y por qué vine a este ayuno. Viene una mamá con su niña en sus manos. Eduardo, trae los exámenes de leucemia en sus manos. Cuando ella me mostró los exámenes de leucemia y que tenía que orar, yo dije: Padre, no me voy a presentar ante esa grave enfermedad así como estoy, tengo que ayunar. Y lo invité a usted, Eduardo, levántese, vamos a orar. La joven madre llorando se la pasó, tenía los exámenes ahí: leucemia, cáncer de sangre. Preciosa bebé, niña, bebé. Lloraba. Pastor, ore. Hermano Eduardo, ore. Que no se muera mi hija, ore. Y en ese instante, como ustedes ahora, uno se llena de la intercesión. Uno mira a la madre, mira a la bebé y uno dice: Señor, no le quites a su bebita, devuélvesela, dale vida. Si no la trajiste acá, tienes que tener una razón. El pastor Obdulio levanta a la niña, una oración sencilla pero muy poderosa: Señor, somos tus hijos. Esta madre está angustiada, esta niña tiene leucemia, Señor. Tú me has invitado a mí que como pastor y predicador ore por ella, y yo voy a invocar tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús la declaro sana. La declaro sana. Y al declararla sana, se la pasó a su madre. Acontecimiento suscitado en La Hormiga, Putumayo, la sede principal. Esa tarde de ese ayuno que el pastor me invitó y se la entregó. Hermana, vaya, disfrute de su hija, está declarada sana. La mandó y me dijo: sigamos orando, Eduardo, ubíquese usted, yo me voy a seguir orando. Eso quedó marcado y por eso les doy el testimonio. Es así como se hacen las cosas. Gracias, Padre. Pero yo me quedé pensando y dije: ¿cuándo vendrá esta mamá y nos dirá lo que le va a pasar a su niña? Pasaron las semanas y un día la misma madre llega contenta buscando: hermano Obdulio, hermano Obdulio. Traía también otro examen en sus manos. Pastor, léalo, allí está el poder de Dios. Léalo. Léalo. Este examen dice que mi hija no tiene leucemia, que no existe, que no hay nada. A su nombre hay poder, Padre Celestial. Arrabasama la vasiva, opasirra vayamaga, y barrabasima la gaba. Es el poder de Dios alcanzando la intercesión en esta mañana. Adóralo, adóralo, que el Señor escuche tu oración, que te sane, que te salve.
La iglesia unida hacía oración por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Verso 16 del capítulo 12, léalo. Esto es maravilloso, y deje que el Espíritu Santo te toque y me toque. Y mira lo que es una obra pero poderosísima. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Si lo iban a sacar para matarlo, ¿por qué estaba durmiendo? Porque el sueño del que tiene paz y gozo con Dios es reposado. Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia, dijo ese hombre de Dios, Pablo. Ellos tenían esa fe. Estaba durmiendo, dos soldados a cada lado, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, unos y el otro cinturón de seguridad y el de la calle. Imposible salir Pedro. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. La Biblia registra en el Antiguo Testamento: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ángeles acampan alrededor de su iglesia y los defiende. Pero el mayor de todos los ángeles es Él mismo como ángel. Cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a Él como ángel. ¿Sabes que ser hombres y mujeres fieles es lindo? Niños y niñas fieles, jovencitos fieles. Porque el día que se atrevan a tocarnos a los que estamos en vida de fidelidad, nosotros no necesitamos defendernos. Él nos defiende. Él nos defiende. Él te defiende, hermano. Él te defiende, hermana. No necesitamos ponernos a discutir y a pelear. No, no, no. Él es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Eso se llama milagro, porque es alterar las leyes de la naturaleza. Para tocar cadenas hay que llevarlas a la fundición. Para tocar cadenas hay que dañarlas, hay que usar otros elementos más fuertes. Pero aquí la presencia de Dios rompe cadenas, abre puertas de las cárceles, hace temblar los ambientes y los lugares. Y por eso esta iglesia siente cada vez que se reúne, siente su poder, su gloria y su presencia. Y en esta mañana de ayuno y oración estamos prevaleciendo en la intercesión, unidos como iglesia. Adóralo, 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 porque necesitas que las cadenas que te establece el enemigo como Herodes se rompan, se rompan, se rompan. ¿Qué atadura de brujería te tienen a ti, hombre? ¿Qué atadura de brujería te tienen a ti, mujer? ¿Qué atadura le quieren establecer a la iglesia? A esta iglesia para que se calle, a esta iglesia para que no cante, a esta iglesia para que no adore, a este creyente amenacémoslo, escondámoslo, llevémoslo. Pero nadie puede con el poder de Jesucristo. Nadie puede contra esta iglesia. Nadie puede contra la oración en el nombre de Jesús. Nadie puede. Cada uno de los soldados estaban allí quietos,
sujetos a la voluntad de Dios, hasta que salió por la puerta principal y se dirigió a donde estaban los hermanos orando. Oh, a su nombre sea la gloria. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Señorita, no te has caído porque tu madre está orando por ti. Joven, no te ha destruido el pecado porque tu padre y tu madre oran por ti. Hermano, te mantienes en pie porque hay una iglesia orando por ti. Iglesia, usted me dice a mí: pastor, te mantienes en pie porque estamos orando por ti. Estamos orando por ti. Nos unimos en oración. Estamos unidos en oración por ti. Estaban reunidos en oración. Y cuando llamó Pedro, le salió una joven, pero lo miró y se fue espantada, porque creía que miraba un espanto. Y luego Pedro vuelve, insiste a la puerta y llama y toca otra vez. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. La oración de intercesión es vital para la iglesia. La oración de intercesión es la que mueve al poder de Dios para su iglesia. Atónitos, sorprendidos, maravillados por el milagro de Dios. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aleluya, dele la gloria a Dios. Luego que se fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había pasado con Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte a los soldados. Mire el precio, esto es serio. Herodes dice: pagan con su vida la libertad de ese hombre que yo lo tenía. Así se enoja el enemigo cuando te ve libre. Levanta tus manos y declaremos libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor Jesús, tú eres quien das libertad a mi vida. En el nombre glorioso de Jesús, declaro libertad, declaro salvación, declaro sanidad, declaro un hogar firme para mi casa. Declaro que allá donde están, Señor, los enfermos de nuestros hermanos en hospitales y clínicas se levanten en sus casas en el nombre de Jesús, pero permanece unido en su iglesia y unido en oración de intercesión. Adóralo, 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 adóralo. Adóralo a Él, glorifícalo. Así es, así es, así es. Santo es el nombre glorioso. Tiempo de oración y de intercesión. Clámale a Él con todo el corazón. Estamos en ayuno y oración. Estamos en ayuno y oración, clamando al todopoderoso Dios. Unidos, permaneciendo fieles en oración. Sí, soberano Dios, sí, soberano Señor, santo, santo, santo es Él. Declaramos que estamos unidos en oración y ayuno en el nombre de Jesús, prevaleciendo, unidos en la intercesión en el nombre de Jesús.